¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18 al versículo 25. Como les decía, hoy no vamos a hablar sobre Corintios, sino que vamos a hacer un sermón especial sobre Mateo capítulo 1, versículo 18. Leemos juntos Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En el día de hoy entonces nos vamos a centrar en ver esta porción del Evangelio de Mateo. Antes de entrar al texto entonces y poder dar hoy la exposición bíblica, está bueno que podamos hacer algunas consideraciones generales, ¿no? Un repaso general del Evangelio de Mateo para ponernos un poquito en contexto, ¿está bien? Lo primero que podemos decir es que el autor del Evangelio es el apóstol Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles. Era de origen judío y antes de ser llamado por Cristo se desempeñaba como un publicano, o sea, como un recaudador de impuestos. En Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, eso no lo vamos a leer, solamente téngalo ahí después si quiere revisar, va a encontrar la historia sobre el momento del llamado y cómo en ese momento Leví, como también se lo llamaba Mateo, él deja todo y se convierte en un seguidor del Señor. ¿Está bien? Así que el autor es el apóstol Mateo. Se estima que escribió este evangelio entre los años 50 a 60, antes del 70. Por los rasgos que se notan en su forma de escribirlo, presumiblemente los lectores originales mayormente serían judíos convertidos al cristianismo. ¿Está bien? Se cree que por la forma en cómo escribe, él omite algunas cosas como dando a entender que los que lo estaban escuchando sabían de qué estaba hablando. Otro de los evangelistas no hace esto, por ejemplo, para hablar sobre las tradiciones judías. Por ejemplo, Lucas explica bien de qué tradición judía estaban hablando, en cambio a veces Mateo solamente la menciona y la deja pasar. Es como que da por sentado que el que está leyendo esto está entendiendo de qué está hablando. ¿Está bien? Por eso se cree que mayormente aquellos que leyeron esto, los que recibieron esto, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. El enfoque del Evangelio de Mateo, vamos a entrar al propósito general, es presentar a Jesús como el rey Mesías prometido, el enviado de Dios para liberar a su pueblo. Mesías significa eso, enviado. Es por ello que más que en ningún otro evangelio encontraremos múltiples citas del Antiguo Testamento
mostrando que en Cristo se ven el cumplimiento de las profecías más importantes de la antigüedad. Vamos a ver durante todo Mateo que todo el tiempo menciona, así era como decía el profeta, así es como decía en tal cita, todo el tiempo está mostrándonos Mateo que dirigiéndonos a entender qué cosa, de que todo lo que estaba hablando era justamente que en Cristo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. Por eso también vemos, por ejemplo, que al comienzo, de donde empieza la lectura en Mateo capítulo 1, vemos la genealogía de Jesús, ¿está bien? Si vemos la genealogía, una de las cosas que se destaca es que justamente Mateo demuestra que Jesús descendía de David, ¿está bien? Legalmente, o sea, José no era su padre biológico, pero legalmente a él le correspondía el trono de David, por ser un descendiente, ¿está bien? Al José haberlo adoptado a Jesús como su hijo, entonces él le correspondía a eso. También vemos en la genealogía justamente que no solo desciende del rey David, sino también de Abraham, ¿está bien? Él pertenecía también al linaje de Abraham. Vemos que hasta ahí llega la genealogía porque la intención entonces de Mateo era mostrar a Jesús como justamente ese rey que tenía que venir, ¿está bien? Como ese descendiente que estaban esperando, ese Mesías que tenía que venir. Con esto en mente, entonces, le dije el autor, cuándo lo escribió, a quiénes se cree que lo escribió, cuál es el propósito, es que entonces podemos empezar a ver nuestro texto de hoy, del cual podemos saber rápidamente nuestro tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, fíjense cómo comienza el versículo 18. ¿Qué dice ahí? ¿Usted tiene abierta la Biblia ahí conmigo? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? El nacimiento de Jesús fue así. ¿Está bien? Así que no hay mucho que indagar para darnos cuenta de que el tema de hoy tiene que ver con esto. La palabra de Dios nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús. ¿Está bien? El texto de entrada ya nos dice cuál es el tema. La palabra de Dios nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que nos cuenta? Bueno, aquí en nuestro texto vamos a encontrar que la palabra nos cuenta sobre su concepción milagrosa, sobre su propósito especial, sobre el cumplimiento de la profecía y sobre el hecho consumado. Hablando siempre respecto al nacimiento de Jesús. La concepción milagrosa, el propósito especial, el cumplimiento de la profecía y el hecho consumado. ¿Les parece si comenzamos? Vamos a ver entonces a partir del versículo 18. Lo primero que encontramos entonces respecto al nacimiento de Jesús es su concepción milagrosa. Luego de dejar aclarado de entrada de qué es lo que está hablando, que es el nacimiento, el texto, la palabra de Dios nos pasa a contar sobre la situación en la cual María concibe a Jesús. Lo primero que nos dice es que ella estaba desposada con José, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta idea de había concebido es que tenía un bebé en la panza. Eso es lo que está queriendo decir ahí el texto. Ahora bien, dice, aquí estando desposada. ¿Qué significa que estaba desposada? Bueno, el desposorio era un acto común para la cultura judía. Uno dice, bueno, es como un compromiso. No, es un poco más, un poquito diferente a nuestra cultura. Para ellos esto era un compromiso serio. Se le prometía en este acto, o sea, era un acto público en el cual a un hombre se le prometía a una doncella que era virgen. Por lo general este hombre o la familia de este hombre pagaba un precio al papá o a la familia de esta chica. Por lo general era un precio de acuerdo, ¿no?, a la plata que tenía la familia, y era como por un lado una ayuda para el padre de la chica, porque después el padre de la chica era la que tenía que encargarse de cubrir todos los gastos para la boda. Entonces era una manera de ayudar, pero también era a veces se lo consideraba como una herencia que se le dejaba para en el caso de que al marido, ¿no?, le pasara algo, entonces la familia tenía esta plata para ayudarle a la hija. ¿Está bien? De acuerdo era la costumbre que tenían ellos. Pero lo importante de esto es que era un acto legal. Por lo general, como mucho un año antes se definía, y era tan serio este compromiso. Yo sé que ahora nosotros a veces hay novios así que se comprometen, ¿no?, que ponen el anillito, pero para ellos era muy serio esto.
Tan serio era que, aunque no estaban todavía legalmente casados, ellos eran ya considerados por todo el pueblo, la ciudad, como si lo estuvieran, ¿está bien? No es que podían disfrutar de los beneficios del casamiento, entiéndame bien, no es que ellos convivían ni nada por el estilo, pero para la sociedad era como ellos estuvieran casados, ¿está bien? El compromiso era tan serio que los consideraban como marido y mujer. Por eso, fíjense que aunque no estaban casados legalmente todavía, si usted va a ver en los versículos que sigan más adelante, hablan de María como mujer y hablan de José como el marido, ¿está bien? ¿Por qué? Utilizan, si usted lo lee va a decir, pero si no estaban todavía casados, ¿por qué lo llaman marido y mujer? Bueno, porque el compromiso, desposorio, era significativo, ¿está bien? Para la gente era como que ya estaban casados, ya se había prometido a esta doncella y ya era para este hombre y para nadie más, ¿está bien? ¿Se entiende esta idea? Bueno, en esta situación, con ellos desposados, pero sin todavía estar juntos, es que la palabra de Dios nos dice que María concibe, tiene en su panza a Jesús. Es durante este tiempo entonces que ocurre algo fantástico, algo único y irrepetible, algo que jamás se vio. De manera milagrosa, antes que ellos se juntaran, de que tuvieran intimidad sexual en su matrimonio, María, siendo aún virgen, queda embarazada. Esto es algo que no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero pasó, era así. Ella, siendo virgen, de repente se encuentra que está embarazada. Y aunque nuestro texto no nos cuenta en detalle sobre la actitud de María ante tal situación insólita, podemos ver que el evangelista Lucas nos cuenta respecto a lo que pasa. Si quieren pueden ir conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. En nuestro texto nos cuenta cuando Mateo se tomó el tiempo de contarnos cuando ya María queda embarazada, pero Lucas se toma el tiempo y nos cuenta qué pasa antes de quedar embarazada. Miren lo que dice ahí. Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes está contando sobre Elizabeth, la prima de María que quedó embarazada de Juan el Bautista. Al sexto mes de que estaba embarazada Elizabeth de Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, vieron lo mismo que cuenta Mateo, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón, o sea, yo soy virgen, no he estado con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vieron, esto es antes de que ella quedara embarazada. El texto de Mateo es cuando ella ya está embarazada, por eso no nos cuenta la reacción de María al pasar esto. Pero uniendo ambos textos podemos llegar a algunas cuestiones a considerar. Primeramente, la elección de María. ¿Por qué Dios elige a María? Sin duda alguna podemos observar en María una joven simple, era muy jovencita, se calcula que no tendría más de 14, 15, 16 años, sin ningún atributo especial más que era una mujer temerosa de Dios, ya que mostró humildad en aceptar la voluntad divina y fe en creer que lo que el Señor dijo que iba a hacer se cumpliría. Fíjense, versículo 38, la actitud que ella tiene, dice: María dijo: he aquí la sierva del Señor,
hágase conforme a tu palabra. Era una persona que amaba a Dios, que temía a Dios, y que al escuchar que la voluntad de Dios era que ella concibiera de una manera absolutamente milagrosa que nadie jamás había visto y nadie iba a ver, ella dijo: que se haga la voluntad de mi Señor. Y tuvo fe. Pues imagínense que después de esto ella queda embarazada. Y me imagino, ¿no?, lo que pasaría por la mente de ella, diciendo: bueno, ¿qué es lo que tengo en la panza? Bueno, dicen que va a ser un niño, pero es muy raro. También para nosotros que ya la conocemos la historia es fácil, pero imagínense en ese tiempo, imagínense la situación de María. Y así todo, que vemos que es un ejemplo para imitar para cada creyente, ¿no? Este corazón sumiso y humilde y teniendo fe en su Señor. Más allá de eso, respecto a la elección que Dios hace de María, no hay ninguna causa por la que ella podía jactarse de su elección, ya que no se debía a algo que ella hubiese hecho, sino, como dice el versículo 30, has hallado gracia delante de Dios. La elección de ella no había sido porque era el mejor vientre para tener o la que tenía mejores condiciones. Fue simplemente porque en una actitud de gracia Dios define hacer. Como hemos visto, Él hace como Él quiere, en la tierra y en el cielo. Y Dios quiso escoger a María y así lo hizo. ¿Está bien? Y fue solamente un acto de gracia, ¿está bien? No hubo ningún mérito en ella. No hay ningún mérito en ella. ¿Era una mujer piadosa? Claramente que sí. ¿Era una mujer temerosa de Dios? Claramente que sí. Pero no fue eso lo que lo motivó a Dios a elegirla, sino solamente que Dios por gracia escogió. ¿Está bien? Lo otro que podemos hablar es respecto a la formación del niño en su vientre. Seguramente que a nosotros como a María nos va a llenar de dudas de cómo puede ser posible que haya quedado embarazada siendo virgen. Cuando ayer, por un minuto, Claudia cada tanto pasa, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo y me dice: ¿qué está escribiendo? Entonces le contaba un poco y dice: ¿pero cómo es? Bueno, es justamente la misma duda que le saltó a María. María dice: pero ¿cómo va a ser que voy a quedar embarazada si nunca tuve intimidad con ningún hombre? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la respuesta la encontramos justamente en el versículo que sigue. Versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo puede ser que pasó esto? Bueno, porque el Espíritu Santo obró con poder en ella, haciendo que pudiera concebir, que pudiera tener en su vientre un bebé. ¿Está bien? Seguramente alguno de ustedes va a decir: pero ¿cómo pasó? ¿Cómo un óvulo se va a fecundar si no hay nada que lo fecunde? Bueno, nos vamos a hacer miles de preguntas y, ¿sabe? Mi respuesta es: no sé. Yo no sé cómo fue. La Biblia no me dice más que esto. Me dice que el Espíritu Santo obró y no sabemos cómo, no sabemos qué pasó dentro del organismo de María, pero la realidad es que se hizo un test y ahí estaba embarazada. No había test en esa época, pero es así. Estaba embarazada. No sé cómo fue, no sé cómo pasó, pero entiendo que fue el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y cómo podemos creer en esto? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cuál es nuestra confianza de saber que esto fue verdad? Porque hay muchos que lo niegan. Hay muchos que dicen que los evangelistas, tomando relatos de la historia, un montón de leyendas, lo metieron acá, pero nosotros creemos que es verdad, porque la palabra de Dios no miente. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo podemos saber que esto es verdad y tener confianza? Bueno, el versículo 37 es el que nos da la respuesta. ¿Qué dice el versículo 37? Porque nada hay imposible para Dios. Para nosotros, humanamente, para María, humanamente, era imposible que pasara eso. Es imposible pensar en el nacimiento virginal de Cristo. Es imposible, naturalmente, pensar de que pueda concebir una virgen. Pero pasó. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Él puede hacer lo que quiere. Entonces, por eso confiamos de que es verdad. Muchos entonces, como te decían, quieren negar el nacimiento.
Les parece imposible y dan argumentos absurdos intentando negar sobre este hecho milagroso. El punto es que para la iglesia esta doctrina es fundamental, hermanos. Muchas veces me han escuchado hablando sobre doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Esta es una doctrina fundamental, hermanos. Usted quiere decirme y quiere decir, bueno, ¿en qué cosas, si una persona te dice que es cristiano y no cree, yo puedo estar unido? Bueno, si hay una persona que te dice que es cristiano y no cree que Cristo haya nacido de una virgen, no puedes tener unidad con esa persona. ¿Por qué? Bueno, el punto es que para la iglesia esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo niego el nacimiento virginal, estoy diciendo que la Biblia está diciendo algo que no es real. Y nosotros creemos justamente que todo lo que dice la Biblia es veraz. Que todo lo que está allá está divinamente inspirado. Que nada de lo que está aquí es una mentira. Y que cuando realmente está contando una narración y está contando los hechos como son así. Acá no está hablando una parábola, no está dando una simbología. Es algo que pasó, es un hecho real. Es un hecho que realmente el evangelista Juan y el evangelista Mateo y el evangelista Lucas han querido contarnos. Y es así. Porque si empezamos a entrar a dudar, corremos el riesgo de decir, bueno, ¿dónde es que es verdad y dónde es que es mentira? Si dudamos del nacimiento, podríamos dudar de cualquier otra parte de la Biblia. Por eso creemos que es así. Pero por otra parte entendemos que la concepción milagrosa de María se debía a que justamente tenía que ser de esta manera para que Cristo pueda ser totalmente Dios y totalmente hombre. Esto es otra cosa que nosotros tal vez no logramos entender, cómo en la persona de Jesús no son dos personas en una, es una sola persona. Pero aún siendo una sola persona, Él es 100% Dios y es 100% hombre. Así nos muestra la palabra. Por eso era necesario que Él no sea concebido desde un hombre, pero sí era necesario que naciera de una mujer. Si vemos ahí Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra del Señor. Justamente hablando de esto, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y fíjense cómo Él hace la aclaración, nacido de mujer. Por lo general, esta no era la forma de hablar. Cuando vos hablabas respecto a una persona, hablaba que era un descendiente de un hombre. ¿Está bien? Tal es descendiente de tal. Sergio descendiente de Luis. Isaías descendiente de Alejandro. ¿Está bien? Porque de esa forma se hablaba. Pero en este caso puntual, Pablo se toma el trabajo para decir Jesús nacido de María. ¿Por qué quiere darnos esta idea? Para que justamente entendamos, y lo que Pablo creía era que Cristo había nacido de una virgen. ¿Está bien? Por lo tanto, hermanos, debemos todos defender esta verdad fundamental de nuestra fe ante los ataques de aquellos que quieren negar este hecho milagroso divino. Tenemos, hermanos, que creerlo y tenemos que defenderlo. Hay muchas personas durante muchos años, durante muchos siglos, que justamente se levantaron para atacar esta doctrina, diciendo que Cristo no podía haber nacido una virgen. Pero nosotros creemos que es así. ¿Está bien? Lo siguiente que encontramos en nuestro texto es el nacimiento de Jesús, su propósito especial. Del versículo 19 al 21. Dice, lo que sigue en nuestro relato a continuación, dice, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí sí ya se nos cuenta. No nos cuenta Mateo de la reacción de María, pero sí nos cuenta de la reacción de José. Imagínense, José se entera de que su prometida, con aquella que estaba desposada, está embarazada. ¿Cuál habrá sido la reacción de José? Recordemos nuevamente, pongamos en el contexto. Él no tenía la historia completa, él de repente aquella muchacha a la cual se le había prometido viene y le dice estoy embarazada. Y tal vez habrán hablado y le habrá dicho, bueno, pero ¿cómo estás embarazada? Bueno, he concebido del Espíritu Santo. Imagínense la cara de este hombre. ¿Cómo sabes? Bueno, porque un ángel vino y me dijo, el ángel Gabriel bajó y me dijo que yo iba a estar embarazada y voy a tener el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Qué te tomaste? No sé, ¿qué habrá pensado? Imagínense, ¿está bien?
Imagínense la situación, pónganse ahí en el lugar y digan, cada cosa que le explicaba María a José, menos la cara de José diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? Se habrá vuelto loca. María ya había recibido la noticia, pero para él era algo inconcebible. Entonces aquí nos nombran lo que pensaba hacer, porque bueno, él tenía dos opciones que eran las más viables para tomar. Dice acá que él era justo, ¿está bien? O sea, era alguien obediente a la ley, era piadoso, ¿está bien? Esta idea de justo es por un lado que él era obediente a la ley de Dios y por otro lado que era misericordioso. Él amaba a María, pero estaba complicado, porque ¿qué hago entonces ahora? Bueno, una de las dos opciones que tenía era como tenían un compromiso público, era que él públicamente se presentara ante las personas que estaban encargadas en aquella ciudad y dijera a todos, miren, yo me separo de esta mujer. Le entregaba como una carta de divorcio, aunque todavía no estaban casados legalmente, pero se acuerdan que dijimos que el compromiso era serio. Entonces decía, yo me separo. Entonces, cuando preguntaran por qué, lo más seguro que le va a decir, porque ella está embarazada, o sea, me fue infiel. No cumplió con su pacto conmigo. Ya para aquella época seguramente no le iban a apedrear a María. Si esto hubiera pasado en la época de Moisés, y esto pasaba así, digamos, si una mujer que estaba comprometida se quedaba embarazada, era causa de que la apedrearan, porque había sido infiel al compromiso, ¿está bien? Costumbre de aquella época. Pero para la época de José y María ya no la iban a apedrear, pero sí iba a ser una vergüenza para toda la vida. ¿Está bien? Si él hacía público esto, toda la ciudad la iba a discriminar a María. ¿Está bien? Iba a ser maltratada por esta situación. Pero la otra opción que él tenía, la cual él estaba analizando, por lo que nos dice acá el texto, es para que ella no reciba la vergüenza, lo oprobio del pueblo, que la maltraten, que la traten mal, él pensaba hacer una carta de divorcio, pero en secreto. Era ir a hablar con las personas que estaban a cargo de allí de la ciudad y decirle, me separo de ella. Pero no hacerlo público, sino secretamente. ¿Está bien? Despedirla, que ella se quede en su casa y dejarlo así sin que toda la ciudad se entere. ¿Por qué? Porque bueno, por un lado era la forma en que la ley le mandaba que podía hacerlo secretamente, y también justamente era justo en el sentido de ser misericordioso con ella, y entonces por eso, porque la amaba en realidad, es que no quería hacerla, que todos la maltrataran. Entonces eso es lo que él había decidido. Nuestro texto nos dice, como era justo, él no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, o sea, él ya tenía en su mente pensado esta decisión de separarse de ella. Dice que estando en el sueño se le aparece un ángel. Y justamente el ángel se presenta y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Imagínense la alegría en José. Primeramente el temor, ¿no? Por un ángel también así como pero le trae una buena noticia, le dice, es verdad lo que ella te dice. Ella no te engañó, ella no te fue infiel. Lo que en ella está es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha concebido en su vientre para que ella ahora tenga un bebé. Ella no te fue infiel, ella sigue siendo virgen, porque el Espíritu Santo está en ella. Entonces no temas, dice, recibirla. Es como que no temas, es la idea, ¿no? de un corazón que como que no quería hacerlo, y entonces cuando escucha esto dice, claro, ahora está todo bien, sí, la voy a recibir porque la amo. Pero no solamente lo anima, sino que también le dice, cuando él nazca, le vas a poner por nombre Jesús. ¿Y qué significa este nombre? Él es animado entonces y le dice, le tenés que poner nombre Jesús. Este nombre Jesús deriva del hebreo. En el Antiguo Testamento lo vas a encontrar como Josué. ¿Está bien? Es derivado de Josué. Acuérdense que ahora en el Nuevo Testamento, al escribir en griego, cambia un poco las palabras, pero significa en el Antiguo Testamento la palabra que se usaba para Josué. ¿Está bien? ¿Qué significa la palabra Josué? Jehová es salvación. O una manera, en realidad Jesús era como una versión más corta de ese nombre y significaba directamente Él salva, o sea, refiriéndose a Dios, a Jehová. Él salva. Esto significaba el nombre Jesús. Él salva. Aquí el texto nos dice, porque Él
salvará a su pueblo de sus pecados. La respuesta la encontramos. ¿Por qué entonces es que tenía que llamarse Jesús? Bueno, porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Encontramos acá entonces el propósito especial de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Por ello entonces entendemos que era necesario que esa concepción sea especial, porque tenía que ser completamente Dios para que su sacrificio tuviera verdadero valor y pudiera tener una vida sin pecado. Era necesario de que Él no estuviera contaminado por el pecado, pero también ser completamente hombre para que pudiera cargar sobre Él los pecados de su pueblo. Él necesitaba tener en sí esta doble naturaleza, siendo uno solo. Necesitaba ser totalmente Dios y totalmente hombre, por un lado, para poder ser realmente el Salvador del mundo, pero también para poder ser Él el Cordero que quita el pecado del mundo, el hombre perfecto, el segundo Adán que pudiera tomar el pecado de los suyos, de su pueblo, y cargarlo sobre Él mismo. Dios se iba a encarnar, conviviría con la humanidad pecadora. Él tenía que ser también 100% hombre porque iba a ser despreciado y vituperado. Acuérdense ustedes cómo era la actitud de Dios con el pueblo de Israel en la época de Moisés. ¿Qué decía el pueblo? No nos acerquemos al monte. Moisés, anda a hablar vos con Dios, porque nosotros no nos podemos ni acercar. Era tanta la santidad de Dios, el poder de Dios reflejado en ese monte, que la gente no se quería acercar. Pero ahora vemos acá a un Dios que también toma forma de hombre y por tanto Él ahora es vituperado por los hombres. Es maltratado, es difamado por los hombres. Pero Él seguía siendo Dios. Iba a ser tentado en todo al igual que nosotros, pero Él no iba a pecar nunca. Él fue impecable en todo. Nunca un pecado. En Él no se cumple lo que nos dice más adelante la Biblia cuando habla de que el hombre no es... Cuando es tentado, ¿se acuerdan cuando habla ahí que dice, cuando alguien dice que es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino de su propia concupiscencia? Bueno, con Jesús no pasaba esto. Su concupiscencia, su deseo interno nunca era el pecar. Las tentaciones siempre fueron externas, pero Él las rechazó todas. ¿Por qué? Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, Él pudo ser tentado por Satanás muchas veces, pero siempre se alejó del pecado. Es de notar de una manera preciosa entonces que el Rey soberano se humilla despojándose de su gloria, de la honra merecida por quien es Él, y toma forma de hombre en condición de siervo, obediente y sumiso hasta la muerte. No es que Él se despoja, como muchos dicen equivocadamente, de sus atributos. Algunos dicen, bueno, cuando Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, Él se despojó, que se despojó de sus atributos. No, de ninguna manera Él podía despojarse de sus atributos. De ninguna manera, ¿por qué? Porque Él es inmutable. Él seguía siendo totalmente Dios. Entonces, no se despoja de lo que se despoja en ese momento, de la gloria que Él tenía allí en el cielo, de toda la honra que recibía, para entonces venir a ser uno más como nosotros. Es como la historia, no sé si alguno lo conoce, del príncipe y el mendigo. El príncipe que estaba en medio del palacio y decide venir a vivir como un simple hombre. Así es lo que pasó. Y ese es un príncipe nomás humano. Él era el Hijo de Dios. Él era el creador del universo. Él era el dueño de todo. Pero aún así se humilló. Aún así se humilló. Y se imagina uno de ustedes, a veces miramos esos dibujitos, ¿no? Cuando el nenito de repente se transforma en una hormiguita, ¿no? Y decir, tan chiquitito, es como que no existe. Bueno, eso ni comparación con lo que estamos hablando. Ni comparación. El Hijo de Dios se hizo hombre. Se hizo pequeño. ¿Se acuerdan lo que leímos al comienzo? Cuando los ángeles le anuncian a los pastores, ¿qué le dicen? Van a encontrar en el pesebre un niño con pañales. El Hijo de Dios, necesitando que su papá le cambie los pañales. Humillación total, hermano.
Humillación total. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 no habla al respecto. Haya pues, dice, en vosotros, le dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre aún se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor. Conviviendo entre los pecadores, comiendo con pecadores, viviendo entre pecadores, abrazando a pecadores. Ante esta realidad, hermano, ¿cómo no adorarlo? Muchas veces decimos nosotros, no tengo muchas ganas de cantar, adorar a Dios, no vengo con muchas ganas. ¿Cómo no adorarlo, hermano? Si Él es precioso, su humildad nos muestra su preciosura, su belleza. Su humildad nos tiene que conmover. El Hijo de Dios vino a este mundo manchado por el pecado, limpio y puro, convivió entre los pecadores. ¿Cómo no honrar y vivir para aquel que puso su vida en pago por la nuestra? Y por último, ¿cómo no vivir de una manera humilde, así como Él lo hizo? Fíjense que Pablo les menciona lo que Jesús hizo, pero ¿qué le está diciendo primero? Hayan ustedes este mismo sentir. ¿Quieren ver a alguien humilde? Miren a Cristo. No hay mayor expresión de humildad que Cristo Jesús. Por eso el Padre lo puso en alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque ¿quién como Él entre los hombres? ¿Quién como Él entre el cielo y la tierra? ¿Quién? Veamos la tercera parte. El nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la profecía. A continuación el ángel prosigue con su mensaje. Le ha dicho a José que se quedara tranquilo, que recibiera a María, su prometida, porque ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Le dice, ponedle por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo. Pero ahora dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel recuerda la concepción y el nacimiento milagroso de Jesús, en el cual se cumpliría la profecía dada por Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14, se nos da esa profecía. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De acuerdo a esta profecía, una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo. Y este hijo se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto nos da a entender que este Mesías, que este Rey de Gloria, no iba a ser un ángel poderoso o un ser creado por Dios, como los testigos de Jehová afirman. Ellos dicen que Jesús es alguien muy grande y muy poderoso, pero creado por Dios. Pero vemos lo que dice acá. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se va a llamar este niño que iban a nacer? Emmanuel, que traducido es como Dios con nosotros. O sea que Jesús, aparte de ser el Mesías, aparte de ser el Rey, ¿qué es también Él? Es Dios. Él es Dios con nosotros. Por lo tanto, es imposible llamarle otra cosa que no sea Dios. Él es el Dios eterno. Juan capítulo 1, versículo 1, nos habla
el apóstol Juan y dice, en el principio era, hablando de Jesús, el Verbo. Y el Verbo era con Dios, con el Padre. Y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Jesús está con el Padre y Jesús también es Dios. Y aquel Verbo, este Jesús, fue hecho carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria igual que como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para las personas de la antigüedad no era una revelación que ellos pudieran entender con claridad. Claramente no estaba tan claro como nosotros lo entendemos ahora, ya que solo tuvieron algunos datos de esta maravillosa revelación de Dios. Esta idea de Isaías de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros, es algo que para los de aquella época no lograban entender con total claridad. De hecho, muchos empezaron a rechazarlo en el comienzo del ministerio, cuando Jesús empezó a dar a entender de que Él era hijo de Dios, poniéndose a la altura de Dios. Los fariseos lo rechazaron. ¿Cómo vas a ser Dios? ¿Cómo te osás llamar Dios? Pero la Escritura desde el comienzo da indicios. Génesis capítulo 3, versículo 15, ya nos da un pequeño indicio de esto. Fíjense cómo habla al respecto. Dice, cuando Dios le habla a Eva y a la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente ¿de quién? De la mujer. ¿Ve que no está hablando de un hombre ahí? Por lo general, cuando se habla, dijimos, de descendientes, se habla de descendiente del hombre. Para las personas en aquella época era claramente entender de que el que, por así decirlo, el que daba la descendencia era el hombre, el que engendraba. ¿Está bien? Pero acá Dios habla y dice, habla sobre ¿qué? Sobre la simiente ¿de quién? De una mujer. ¿Hablando sobre quién? Sobre María. Ya se estaba profetizando. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿A quién? A la simiente de la mujer. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, lo que tenemos aquí, hermano, también en esta parte, hablando del nacimiento de Jesús, es que Cristo es el cumplimiento de las profecías y de las promesas del Antiguo Testamento más relevantes. Él es el cumplimiento. Lo que en el Antiguo Testamento era un misterio, en el Nuevo Testamento se aclara. Sale a luz la verdad. Como en una historia, ¿sabe cuánto? Usted no sé si habrán visto cuántas veces uno mira en una historia, una película y van pasando cosas y uno no entiende, hasta que llega un punto donde se revela la verdad. Y entonces empiezan a pasar cosas y todo empieza a entenderse. Así fue la manifestación de Cristo Jesús. Él apareció y entonces todo empezó a entenderse. Todo empezó a comprenderse. Todo empezó a tener sentido. Todo lo que pasó en la antigüedad, en lo que el Antiguo Testamento nos cuenta, toma sentido con Cristo Jesús. Cristo es el profeta que tomaría el lugar de Moisés. Vamos a ver algunos casos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Y quién es este profeta que iba a venir en lugar de Moisés? Jesús. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro está hablando de Jesús. Él es el profeta que va a venir en lugar de Moisés. A él escuchen. Él les va a hablar directamente de parte de Dios. Él es el profeta que reemplaza a Moisés. Él es el descendiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18, nos habla y dice, en tu simiente, y ahí está hablando de uno, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y fíjense lo que dice luego Hechos capítulo 3, versículo 25, nuevamente Pedro. Vosotros pues sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra. ¿De quién estaba hablando ahí? De Jesús. Él iba a ser la simiente. Fíjense, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo lo aclara y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino habla de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Cristo es el cumplimiento de la promesa a Moisés. Él iba a ser el profeta que iba a estar en el lugar de Moisés. Él iba a ser la simiente de Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Él era el heredero del trono de David, el cual su reino no tendría fin. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dios le habla a David y le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y fíjense la respuesta que leímos en Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y que dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El descendiente de David que cumpliría la promesa de Dios dada al rey es Jesús. Un descendiente tuyo, un heredero tuyo, va a tomar la posesión del reino y su reino será para siempre. Ese es Cristo Jesús. Él cumple esa profecía, Él cumple esa promesa. Él era el siervo sufriente del que había hablado Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pareciera que Isaías estuviera mirando la cruz. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién puede ser que esté hablando Isaías sino de este Cristo Jesús? ¿De quién otro puede hablar que no sea de Cristo Jesús? Pedro lo aclara en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, hablando sobre Jesús. Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro dice, él es el cumplimiento de Isaías 53. Él es el cumplimiento, él es el siervo sufriente que iba a llevar los pecados de todos nosotros. Él era el Señor que recibiría el derecho de poseer todo dado por su Señor. El Señor le iba a dar al Señor el poder. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que el Señor le da a su Señor? Tal vez cuando alguien vio que David escribe el Salmo 110, habrá dicho, ¿qué quiere decir? ¿Qué estará hablando de él mismo, David? No. Salmo capítulo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. Algunos piensan, bueno, estaba hablando de David. No, no estaba hablando de David. Está hablando de Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y fíjense lo que dice Pedro al respecto en Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pedro está diciendo, David no está diciendo esto de él mismo, porque él no subió al cielo para que el Señor le diga a él. Versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando David dice el Señor a tu Señor, está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Entiéndanlo, no está hablando de David, sino que David profetiza sobre ese que iba a venir. Ese será llamado Señor, y nuestro Señor, el Padre, le iba a dar a él toda la autoridad y le iba a decir: siéntate hasta que te entregue todos los reinos de la tierra. Él es el cumplimiento de esa profecía. Este es el Mesías del cual la palabra de Dios nos muestra que nació en Belén de Judea, como una ciudad pequeña y humilde, pero que en ella nacería el Salvador del mundo. La Biblia hasta nos dice, los profetas hasta anunciaron dónde iban a nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice el profeta Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado, él iba a nacer en Belén, en esa ciudad pequeña, en la cual había nacido también David. En esa misma ciudad iba a nacer el Rey eterno por los siglos de los siglos. Y así fue. Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6, nos dice lo mismo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Jesús es el cumplimiento de todo. Todos los profetas en la antigüedad escribieron sobre él, y todo se cumplió. Mateo quiere que les quede bien en claro cuando está hablándole a el ángel. Él escribe sobre esto porque le parece importante dar a entender esto que pasó es así. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, porque estaba profetizado, porque en Cristo se cumplen todas esas promesas. Porque Dios no es hombre para mentir, y lo que Él dijo que va a ser así. Y hace un rato Carlitos no hablaba al respecto. Jesús pide vinagre. Denme de tomar, tengo sed. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que así tenía que ser. Jesús es el cumplimiento de todo. El profeta Isaías nos habla un poquito más sobre él. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Al pensar, hermanos, cómo Dios cumplió con total exactitud con todas sus promesas, ¿cómo dudar de que cumplirá con todas las promesas que ha dado a su pueblo? ¿Cómo podemos dudar? Si Él dijo que la vida eterna es para todo aquel que cree en el Hijo, ¿cómo no ha de ser así? ¿Cómo podríamos dudar? Si Él prometió que todos nuestros pecados serían perdonados y que ya no hay condenación para los creyentes, ¿cómo no adorarlo eternamente y no dar nuestra vida entera a Él? ¿Cómo no confiar de que fueron perdonados en esa cruz todos nuestros pecados? ¿Por qué? Porque Él lo dice. Y si Él lo dice, es así. Porque todo lo que Él dijo se cumple. Y si Él prometió que volvería por nosotros, si Él dijo: voy pues a preparar morada y vendré y os tomaré a mí mismo. Si Él lo prometió, y si Él prometió que ni la muerte nos puede separar de Él,
¿Cómo no confiar y sufrir por su causa teniendo total esperanza? ¿Cómo no confiar? ¿Qué duda puede haber para nosotros de saber de que si Él dijo que iba a volver por su iglesia, Él lo va a hacer? Un día va a volver. Esa promesa se va a cumplir. Si Él dijo que está preparando una morada para vos, lo va a hacer. Si Él dijo que ni la muerte te puede separar de su amor, es así, hermano. ¿Cómo no confiar en medio de la situación que podemos pasar? Por último, vemos el hecho consumado, versículos 24 y 25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por último, vemos que José toma la decisión de recibir en su casa a María para protegerla a ella y al niño en su vientre. Un hombre piadoso buscará siempre intentar honrar a Dios obedeciendo su voluntad. Claramente José terminó haciendo lo que el ángel le pidió. ¿Por qué? Porque él también era un hombre justo, un hombre piadoso. El relato concluye demostrando que María dio a luz al niño de acuerdo a lo que el ángel le había dicho. Claramente pasó eso. Él le dijo, va a concebir y va a dar a luz. Y eso fue lo que pasó. Concibió y dio a luz. Y así como un día ese niño en la cruz pudo decir, consumado es, en un sentido Dios estaba diciendo en este nacimiento, consumado es, la obra fue hecha, el Rey ha venido a la tierra. La mayor muestra de amor fue hecha en que el Padre envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en esa muestra de amor no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Consumado es, mi Hijo ha venido al mundo. La promesa fue cumplida. Y como no pudo ser de otra manera, José cumplió con el mandato del ángel y le puso por nombre Jesús. Hoy el mundo intenta buscar muchos motivos para celebrar Navidad. Pero no entiende que sin Jesús no hay razón para festejar. No hay razón. Sin Jesús no hay esperanza, porque no hay perdón de pecados. Sin Jesús no hay alegría y gozo real, porque la ira de Dios está sobre el pecador todos los días y solo por su sacrificio hoy podemos disfrutar de una relación con el Padre. Si sacamos a Jesús del medio ya no hay Navidad. Por eso es necesario, y los animo a pensarlo siempre, que reflexionemos sobre esto a la hora de celebrar. No dejemos, como al mundo le pasa, que los afanes que tiene este mundo, volvernos locos por qué vamos a comer, estar peleando por eso, estar volviéndonos locos por los regalos y si le compro, que no nos haga perder de la mente el motivo real por el cual nos juntamos el 24 de la noche, que es para recordar a nuestro Salvador, hermano. Ese es el motivo principal, el único motivo importante, porque si no tuviéramos eso no tenemos que celebrar. El mundo intenta alcoholizarse, intenta divertirse. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. El mundo intenta buscar cosas que lo distraigan de no pensar en esto. Intentan poner otros símbolos. ¿Para qué? Para no pensar en qué. En que son enemigos de Dios y que Dios un día los va a juzgar por sus pecados. Pero para nosotros no es así. Por eso no dejemos que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro hogar se nos meta este afán. Disfrutemos de ese momento en familia, pero mostremos cuál es el verdadero gozo que hay, que es recordar a Cristo. Proclamemos que en ese humilde pesebre no nació simplemente un hombre bueno, un buen maestro, un judío más. Allí nació el Salvador. Allí nació Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Pero tampoco permitamos que nos digan, yo he escuchado mucho de esto,
Y las redes sociales yo no me voy a poner a pelear con nadie. Algunos dicen, no es la fecha exacta, no se puede celebrar. Mirá, no sé si eso no es la fecha exacta, eso para mí no tiene importancia. Lo importante es poder recordarlo y anunciarlo cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Y qué mejor que aprovechar esta ocasión como el momento perfecto para anunciarlo. Algunos dicen, no es la fecha exacta, también no lo querés hacer, no lo hagas, pero no te cierres. Compartí con la familia, compartí con los que están a tu alrededor y contales sobre lo que es lo importante de esto. Contales. Que sea una buena excusa el 24 de la noche para juntarte con aquellos que no lo conocen y que les puedas contar cuál es la verdadera historia de esta Navidad y de todas las Navidades, que es el Hijo de Dios viniendo al mundo. Y es también un llamado para todos los que todavía cargan con el peso de sus pecados. Solo hay esperanza para esas personas si creen en que Cristo pagó por sus pecados en esa cruz y se arrepienten de todo corazón de sus pecados. Si hay alguien aquí que todavía escucha este relato y no sabe lo que es el perdón de los pecados, si no saben todavía de que si no se arrepienten y creen en Jesús no tienen esperanza,